Muy buen día, ingeniero Alberto Vaquero. Espero se encuentre muy bien. A continuación vamos a hacer la presentación de nuestra actividad complementaria número uno. Nuestro equipo es el equipo A3 y está conformado por los siguientes estudiantes. El estudiante Miguel Ángel Galvis Valencia, el estudiante Juan Manuel García Castro, el estudiante Sergio Alexander Flores Togo y el estudiante Carlos Augusto García Cabrera y el estudiante que le habla David Eduardo Flores. Esta actividad complementaria la dividimos, como somos 5 del equipo, a cada compañero nos tocó ya una pregunta. La pregunta mía es, ¿qué entiende usted por medio ambiente y de dónde viene ese entendimiento? El medio ambiente, desde mi punto de vista, abordando el tema científico, puede inferir que aborda el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos que rodean a los seres vivos, influyendo en su desarrollo, comportamiento y supervivencia. Podemos apreciar este concepto que abarca diversos componentes, incluyendo los elementos bióticos, que son los organismos vivos como las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, que interactúan entre sí y su entorno. También tenemos los elementos abióticos, factores no vivos como la luz solar, el agua, el aire, el suelo, el clima, que proporcionan condiciones necesarias para la vida. El ecosistema. Unidades funcionales incluyen comunidades de organismos y su entorno físico funcionando como sistemas independientes. Ciclo biogeoquímicos, procesos naturales que reciclan los elementos esenciales por la vida, como el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. Interacciones y equilibrios, las relaciones y dinámicas entre los componentes bióticos y abióticos que mantienen el equilibrio y la estabilidad del medio ambiente. Concluyentemente, podemos apreciar que el estudio del medio ambiente se centra en entender estas interacciones y cómo las actividades humanas las afectan. Para nadie es un secreto que el humano es el que más le hace daño al medio ambiente. Se utilizan diversas disciplinas científicas como la ecología, la biología, la química y la física, para analizar los impactos ambientales y buscar soluciones sostenibles para preservar y mejorar la calidad del entorno habitual y natural. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Manuel García Castro. Ya como mi compañero les habló al respecto de los conceptos grupales que tuvimos de conformidad con el medio ambiente y lo que hemos visto en cada una de las clases, ahora les expondré directamente las principales problemáticas a nivel nacional en el país. ¿Qué pasa? Antes de entrar en contexto de las problemáticas, es importante pues reconocer la normativa que nos cobija, llámese resoluciones, llámese decretos, llámese las mismas leyes, que pues dentro de sus componentes establece el debido cumplimiento y la obligatoriedad de generar esos planes de trabajo y esos compromisos directamente dentro de dicha normativa. En primer lugar, les hablaré de la principal problemática de conformidad con el debate que tuvimos con los compañeros y es el hecho que el hombre está realizando aprovechamientos indebidos, aprovechamientos como talas de árboles, está realizando quemas indebidas, está realizando una serie de afectaciones al ecosistema y al medio ambiente. Adicional a eso, pues están ejerciendo actividades que no están de conformidad con la normativa, muchas veces por incumplimiento del mismo uso de suelo y por la misma causa que pues está generando actualmente la problemática. Adicional a eso, una de las grandes problemáticas también es la mala aplicación de la normativa. ¿Qué pasa en este caso? A nivel territorial, muchas veces los municipios cuentan con su normativa, pero no están generando la misma aplicación. Entonces, el inconveniente viene desde las mismas entidades que no regulan y no verifican como tal que estos componentes ambientales se estén dando en debida forma, lo que genera pues las grandes afectaciones y pues como tal las grandes problemáticas en nuestro ecosistema que pues hemos visto actualmente.
Como conclusión directamente en el grupo de trabajo, pues evidenciamos que a pesar de que contamos con leyes y normativas que regulan el componente ambiental, pues muchas veces no se está brindando el debido cumplimiento y a razón de esto, las destinaciones que se le están dando a las áreas de influencia, a los bosques, a las zonas de conservación, pues no está conforme a la normativa. O sea, por un lado, las personas que están generando o sea, el cumplimiento de la normativa no se está generando de conformidad con lo legal y adicional a eso no se están ejerciendo los debidos controles que se requerirían realizar, o esto de conformidad con la normativa existente. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sergio Flores. Eh, Les voy a exponer hoy la parte 2, la pregunta número 1 que dice, ¿cuáles son los componentes que conforman el medio ambiente y explíquelos? Uno de los componentes que conforman el medio ambiente serían los elementos abióticos, que son los elementos no vivos que afectan a los organismos y los ecosistemas que conocen como componentes abióticos, que serían todo aquel especie que ya está muerta. De estos elementos abióticos también podemos tener que es la temperatura, que es el comportamiento que pues diversa en cada ambiente y que está sometido los animales a dicho ambiente, ya que como conocemos hay unos animales que se desarrollan en tierra fría, en tierra cálida y en tierra y a temperaturas muy altas. Tenemos que también tener muy en cuenta que en los ecosistemas de cada ambiente también tenemos la afectación del agua y del aire, que si hay muy poca agua para que eh, los, los animales puedan sobrevivir, porque la mayoría de los animales toma agua, pero hay unos que son del océano. Entonces tendría que haber un nivel de agua muy alto para que ellos pudieran tener sus temperaturas y poder alimentarse de su cadena alimentaria. Por consiguiente, tenemos que los elementos, los bióticos, serían los productores principales, que serían las plantas, las algas y algunas bacterias que son organismos de fotosíntesis. Los consumidores primarios serían los herbívoros que se alimentan de los productos principales, ya serían como los insectos que las consumen plantas o los animales que pastean praderas, por ejemplo, las vacas, todo aquello animal que coma pasto como los caballos, las ovejas, y los consumidores secundarios serían los animales que son carnívoros, como los leones, los leopardos, que estarían matando a los animales de los consumidores primarios. Por consiguiente, los consumidores terciarios son animales depredadores que se alimentan de otros animales, como por ejemplo en el océano podemos observar que los tiburones o cualquier otro tipo de animal. Los clientes terceros también entrarían los leones, ya que se alimentan de la cadena alimenticia de otros animales. Y así se va haciendo su ciclo y su ciclo. Los desembradores son organismos como los hongos, las bacterias y algunos insectos que descomponen y reciclan materia orgánica muerta, devolviendo nutrientes al suelo, como lo serían las lombrices. Como tercero, tenemos las características del ecosistema. Los ecosistemas son funcionales del medio ambiente donde los elementos bióticos y abióticos interactúan. Algunos componentes incluyen como el hábitat en que esté ese animal, el nicho donde esté ese animal, la cadena de tróficas, que es el proceso de transmisión y nutrientes de energía de los productos primarios hasta los consumidores y descomponedores, y los ciclos de bioquímica, el ciclo del agua, el ciclo del carbón y el ciclo del nitrógeno, que son muy esenciales para que esos animales mantengan vivos. Todo esto es una cadena como alimenticia donde todo siempre tiene que pasar como los consumidores primarios, los secundarios, los terceros y así sucesivamente. El 4 son los elementos ambientales, se dividen en factores ambientales que son variables que incluyen la vida de un ecosistema. Por ejemplo, los elementos climáticos, que son los cambios, aquí no tenemos estación, pero en otros países serían las estaciones, la temperatura, la humedad, los factores que afectan patrones de vida y crecimiento de los organismos. Elementos edefáticos tienen un impacto en la fauna y en la agitación de características del suelo, como su componente de pH y la capacidad de retención de agua, ya como lo nombré anteriormente, como la humedad.
Y los elementos biológicos son los relacionados simbióticas, la depredación de la competencia formada, la dinámica y la estructura de componentes comunidades biológicas. Buenas noches, profesor y compañeros. En el desarrollo del taller 1 me corresponde el punto número 2 del ítem 2. ¿Cuáles son las tres problemáticas ambientales más importantes de mayor relevancia en Colombia y cuáles son las del planeta? Las tres son la deforestación, la contaminación de recursos hídricos y pérdida de biodiversidad. La deforestación es la tala de bosques para la expansión de tierras para la ganadería, cultivos ilícitos y minería ilegal. Ha crecido el 50% de la deforestación en lugares o territorios de reservas naturales, como en el Amazonas, Putumayo y otros lugares de nuestro territorio colombiano, afectando la flora, fauna y la biodiversidad. Hoy también los territorios que habitan comunidades indígenas que los han desplazado hacia otros lugares. Segundo, la contaminación de recursos hídricos. La contaminación de los recursos hídricos son los desechos que han caído a los ríos como industriales, domésticos y agrícolas, que han llevado que muchas especies de los lugares, tanto de los ríos y lugares que recorren estos lugares de trayectoria, los ríos y lagos desaparezcan. Estos lugares quedan contaminados. Hoy en día tenemos el río Bogotá. 3. Pérdida de biodiversidad. La pérdida de la flora y fauna hace que el ecosistema haya una disminución de nuestra vegetación y afecte el calentamiento global y territorial. La fauna hace que desaparezcan especies comprometiendo la estabilidad del sistema natural. Bueno, vamos a hablar de la problemática ambiental de mayor relevancia global, que son también tres: el cambio climático, pérdida de biodiversidad y la contaminación de los océanos. El cambio climático es el aumento de temperaturas en los territorios de los polos, afectando otros territorios con inundaciones y otros lugares calentando, pasando el 40 grados en otros lugares. La contaminación de la pérdida de biodiversidad. Esa pérdida de biodiversidad hace que la flora y la fauna, ese sistema, se disminuya y la vegetación globalmente. 3. La contaminación de los océanos. Es la descarga de todos los desechos industriales, plásticos y productos químicos que finalizan en el mar, afectando a las especies, donde hace que nuestros lugares, las especies sean afectados comiendo ellos y enredándose. Hoy en día, playas llenas de plástico y de contaminados que hemos visto en las orillas de los mares, también especies muertas por estos productos y estos desechos que llegan a nuestros océanos. Muchas gracias y esta es mi presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Galvis, soy la persona que va a hacer la conclusión y el cierre, es decir, la última parte de este video grupal que surge como fruto de la discusión que hicimos como grupo.
Básicamente lo que hicimos fue desarrollar dos conceptos principales, el concepto del medio ambiente y el de las problemáticas ambientales a nivel del país y del mundo. Y esos dos conceptos los desarrollamos de dos maneras complementarias, pero diferentes. En un primer momento hicimos el ejercicio de conceptualizar los temas sin hacer ninguna investigación previa, y luego hicimos una investigación de referencias bibliográficas más a fondo y volvimos y conceptualizamos los temas. En el primer momento nos dimos cuenta que teníamos un conocimiento muy básico de qué era el medio ambiente. Al hacer la discusión como grupo, comprendimos que entendíamos a modo de bosquejo qué era el medio ambiente, cuáles eran los componentes básicos que, digamos, que lo conformaban. Ese conocimiento era fruto de los cursos, las materias de la universidad o del colegio que muchos de nosotros vimos, pero realmente en la discusión nos dimos cuenta que era un conocimiento que se quedaba corto, que era muy básico. Era un bosquejo que estaba bien planteado, pero no era muy profundo, y realmente no entendíamos mucho cuál era el origen del concepto del medio ambiente. Asimismo, conocíamos algunas problemáticas del país y del mundo, pero las conocíamos desde nuestro punto de vista subjetivo. Realmente era un punto de vista muy generalista, poco fundamentado. Realmente no teníamos mucho conocimiento de las verdaderas problemáticas ambientales del país. Luego pasamos a hacer la investigación, buscamos referencias bibliográficas y volvimos a conceptualizar la discusión en torno a los dos temas. Ya en esta segunda etapa del ejercicio pudimos profundizar mucho más en el concepto del medio ambiente, realmente ahondamos y entendimos cuáles son los preceptos fundamentales que conforman el concepto del medio ambiente y cuáles son los componentes más importantes de este concepto. Y también logramos entender de una manera mucho más fundamentada cuáles son las problemáticas principales que adolece o que afectan al país. Básicamente, la deforestación, la pérdida de recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad, que son tres problemáticas ambientales transversales a toda la actividad antrópica del hombre en el país. Y también comprendimos cuáles eran las principales problemáticas ambientales a nivel global. Contrastando, finalmente contrastando ambos ejercicios académicos, la primera etapa y la última etapa, logramos entender más a fondo el concepto de medio ambiente, logramos entender más a fondo las problemáticas reales del país, y logramos comprender que nuestro ejercicio como futuros ingenieros va a tener un impacto directo sobre el medio ambiente. Siempre el ejercicio de nosotros como futuros ingenieros tendrá un impacto sobre el medio ambiente, y en ese orden de ideas siempre tendremos que buscar un equilibrio entre la ejecución de los proyectos que desarrollemos y el medio ambiente que lo circunda. Es decir, siempre tenemos que buscar como ingenieros que esas obras que desarrollemos estén en equilibrio con el medio ambiente que les da sustento. Muchas gracias.